Es la lucha por la comida que se observa por estos días en Venezuela. Una aguda escasez de alimentos que obliga a muchos a tener que hacer kilométricas colas de varias horas para comprar algo de pollo, carne o harina de maíz. O peor aún, correr por ellos cuando aparecen en algún mercado, creando una especie de estampida humana. Cerraron las empresas y las empresas que tomó el gobierno no producen lo que tienen que producir. Una vez uno de los países más ricos de América Latina, ahora sumergido en un caos económico y político. El país con las mayores reservas de petróleo en el mundo ahora se ve incapaz de alimentar a su gente. Aún si muero, valdrá la pena. ¿Por cuánto más seguirá esto? Somos un país con hambre. Chama, 4 años me dicen, mamá, tú me prometes que vamos a vivir en un país libre. ¿Tú crees que eso es justo entre un chavo de 4 años me diga, voy a vivir en un país libre? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Eso, el episodio número 19. Hoy me acompaña mi roomie y gran amigo Leo Peña. Gracias. Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar, Leo, de un tema que está en tendencia porque es sobre situación Venezuela, pero también nosotros vamos a hablar sobre... No a ciencia cierta sabemos de cómo empezó porque todavía estábamos muy pequeños, es lo único que hemos conocido, pero vamos a hablar desde nuestra perspectiva, cómo lo hemos vivido, porque ya vemos que hay mucha gente opinando sobre lo que está pasando sin ni siquiera saber. Primero los invito a que se suscriban a mi canal, a que activen las notificaciones para que les avise cuando suba video, que comenten, que le den me gusta para que lleguemos a más personas. También quiero hacerles una recomendación aparte y es que tenemos un emprendimiento que se llama Te lo Tengo, donde hacemos polos estampados, también tazas, termos y todo lo que sea en sublimación de TF. Hay publicidad para nosotros mismos. Pueden seguirnos en Instagram como Te lo Tengo OF y allí pueden también consultar precios, darnos sus ideas y nosotros plasmarla en los diseños. Vamos a comenzar este episodio hablando un poco, Leo, porque las personas piensan que esto que está pasando en Venezuela o que ha pasado en Venezuela es desde hace apenas el 3 de enero que tomaron... Sí, exacto. La mayoría de personas cuando hablan de Venezuela, la dictadura o la situación que está pasando, mucha gente piensa que eso es algo de 5, 10 años. O más que todo la gente del extranjero piensa que fue cuando comenzó la migración de venezolanos en el 2016, que fue cuando se vio reflejada esa verdadera migración, aunque ya de antes hay indicios de que ya había muchas personas saliendo del país buscando como otro futuro. Pero era muy poca, pues. Sí, era muy poca y hablamos de gente que de repente tenía familia en Estados Unidos, familia en España y tenía esa facilidad de irse, no como hace unos años que eran personas que veías tú los casos que básicamente se iban hasta caminando de Venezuela. Era huyendo prácticamente. Sí, era huyendo prácticamente porque ya era un punto de que básicamente sobrevivía. Claro, y es que desde la perspectiva que nosotros lo vivimos, era una triste realidad porque a veces fácilmente podíamos estar sin desayunar y almorzar, solamente cenar o al revés. Entonces la gente piensa que muchos de nosotros salimos como sin luchar. Sí, que salimos porque, bueno, dejamos el país y que ellos resuelvan y nada. Se luchó bastante en Venezuela. Claro, sí, eso es otro como de los mitos que tienen las personas, no solo con la inmigración venezolana, prácticamente con todo el que se ve obligado a salir de su país. Digamos, no solamente nosotros, hay muchos países donde también la gente ha tenido que escapar. Pues. Claro. Y es porque muchas personas pueden ver esta situación y es inevitable que los seres humanos, cuando veamos una situación externa,
la interioricemos. O sea, por ejemplo, podemos ver una situación de otro país y compararla con el nuestro. Claro. ¿Ven? Y entonces por lo menos hay muchas personas de países, más que todo latinoamericanos, que creo que son los que están más unidos a nosotros, los hermanos latinoamericanos, que piensan que fue algo como que pasaría en sus países y ellos básicamente lo podían arreglar, o simplemente con que salga algo en los medios de comunicación o algo que se vuelva internacional pudiesen crear una presión. Pero cuando vamos al caso de Venezuela podemos ver que hay unas dificultades o unas ventajas que la dictadura tuvo de hace mucho tiempo atrás. Claro. Los medios de comunicación están comprados. Hay países donde hay mucha corrupción, si es verdad, podemos ver muchos países que están así, pero los militares se mantienen al margen de la política. En Venezuela, una de las cosas que supo hacer la dictadura para perpetuarse en el poder fue meter en el bolsillo a lo que son los militares, los policías, todo lo que supuestamente o en teoría deberían proteger al civil, son totalmente politizados, tanto así que en vez de un grito, digamos, de guerra institucional, como sería un ejemplo, Viva Venezuela, por decir algo, vendría a ser Chávez vive. Exactamente. ¿Ves? Entonces ahí tú te estás dando cuenta que más que un lavado de cerebro, que también lo hay, es un grito que refleja que las Fuerzas Armadas están con la dictadura. Entonces es muy difícil para un civil, retomando el punto de vista que me diste, para un civil hacer algo cuando estamos viendo que hay unas Fuerzas Armadas que están totalmente politizadas. Claro, y que fuimos testigos de eso. Una de esas anécdotas en cuanto a las protestas que se hicieron en 2016, 2017, bueno, y mucho antes también se hicieron protestas. Yo recuerdo que una vez los que son de Barquisimeto van a saber, en el Cardenalito siempre se hacían concentraciones. Y yo recuerdo que una vez yo fui con algunos compañeros y todas las protestas sin ánimos de darnos de víctimas o algo, comenzaban pacíficas. Sí. Y lo digo porque lo que pasa es que habían horas donde era pacífico y había horas donde sí se incrementaba como que la guerra entre ellos. Pero recuerdo ¿por qué cuento esa anécdota? Porque recuerdo que nosotros llegábamos y de hecho habían madres de familia y padres cantando, haciendo hasta oraciones y todo eso, y había un cerco de militares. Cuando nosotros llegamos, todo estaba relativamente tranquilo hasta que justamente a una hora los militares comenzaron a decir cosas. Bueno, decían como que, ay, ¿a qué hora es que se van para no decir la palabra, ¿a qué hora es que se van a molestar? ¿A qué hora es que van a empezar a actuar? Y yo nunca había visto eso y yo decía como que, o sea, tú estás ahí para cuidarnos, para protegernos, para que esto siga siendo pacífico, porque me incitas a que deje de ser pacífico. Eso. Y justamente recuerdo que ese día después nosotros nos fuimos, porque duramos hasta una cierta hora, nos fuimos y ese día hubo fuerte represión en esa concentración que hubo. Claro. Es que de cierta forma es hasta estrategia política. Sí. Es decir, te hago que te molesten, que luches por tus derechos, porque las protestas eran más que un intento de derrocar al gobierno, eran demostrar que estábamos descontentos con la situación que había una desconformidad grandísima, porque claro, ¿cómo puedes estar tú conforme con tu país o la situación que estás viviendo cuando no estás comiendo bien? Porque el que mejor comía 3 veces, pero no eran comidas ni siquiera buenas, ni siquiera balanceadas, claro. Digamos, a veces eran comidas hasta repetidas, y no estoy diciendo que esté mal, pero a un país para lo que trabajas y te jodes. Para lo que trabajas y te jodes, está bien. Y yo digo que a lo mejor mucha gente que me está viendo de Latinoamérica dirá, oye, en mi país también hay esa hambre, pero no al nivel de escasez que había y algo injustificable para un país con tantos recursos como lo es Venezuela. Eso. Y era algo que no se veía en muchísimos años, un desabastecimiento como lo había en ese entonces. Claro. Y no solamente en comida, porque yo creo que uno de los temas que más se toca es la comida. O sea, creo que es el más recurrente. En Venezuela no hay comida, inclusive vemos esos memes crueles en las redes sociales y siempre es conforme a la comida. Pero también hay ese lado más oscuro y menos visto, que por lo menos de abastecimiento de medicina. Imaginen, por lo menos, no quiero ser chocante, pero imaginen esas personas que no viven esta situación. Imagínense que una persona que ustedes quieren no tiene las medicinas y no las pueden conseguir. Claro. Entonces eso creó en la población un sentimiento de lucha, de descontento, de rebeldía, debido a que las instituciones que me deberían proteger
o deberían por lo menos crear un estado de estabilidad en mi país, no lo están haciendo. Están atacándome, y no solo atacándome. Mucha gente, si quiere analizar eso un poco, puede buscar en YouTube las cadenas que llamamos nosotros, que eran las ruedas de prensa presidenciales, o de repente el programa El Más Soldado de Diosdado Cabello, uno de los principales como sí, como de la dictadura que está pasando, y verán que la actitud de ellos era de prepotencia absoluta, era de humillación, era totalmente burla, exacto. Y es como les digo, eso no era simplemente porque ellos sean prepotentes, que lo son. No es simplemente porque ellos sean así, sino simplemente que ellos querían humillarte, mostrarte que estás mal, todo lo que que tú estás mal, y que lo que está pasando es porque ellos quieren que eso pase. Claro, como que aquí no está pasando nada, ustedes están haciendo un berriche porque quieren, y era siempre la cuestión de que no querían que las personas abrieran los ojos. El hecho de que tú protestaras contra ellos es como que, coño, esta persona se me está rebelando, esto no va por donde es, no están siguiendo lo que yo quiero, no están obedeciendo lo que yo quiero. Obedeciendo lo que yo quiero, porque ellos comenzaron así. Vamos a estar claros que de verdad ellos, y yo siempre lo he dicho, ellos tienen muy buenas estrategias de marketing y muy buen lavado de cerebro. Porque cómo es posible, y yo tengo casos en mi familia. Mi hermano mayor sabe, mi hermano mayor, mira, yo con él siempre tenía cosas porque yo decía, no es por estar de alguna posición a otra, porque a veces tampoco eso me importaba, ¿sabes? Sino que con 4 dedos de frente, tú tienes que saber cuál es la realidad y tienes que ser consciente con lo que estás viviendo. Yo a veces le decía, coño, ¿cómo tú defiendes una revolución que te está haciendo pasar hambre? Porque tú mismo, que simpatizas de ellos, estás pasando hambre. Sí, y eso en parte es como dices tú, tuvieron muy buenos asesores. Y yo creo que todo el mundo sabe quiénes son esos asesores. Tuvieron los asesores que permitieron no solamente engañar a las personas antes de que se volviera una dictadura. Obviamente todo el mundo lo sabe, Chávez en el 99 él llegó por voto, a pesar de que había hecho un golpe de Estado, ya ahí un intento de golpe de Estado, ya ahí podemos ver cuál era su mentalidad, pues, si no era por las buenas era por las malas, cosa que se vio reflejada en todo su gobierno. Sí. Podemos también ver el juego psicológico, no tanto para las personas que estaban en su contra, que había muchísimo, más que todo humillación, sentirte menos. También lo hubo mucho con sus allegados, ya que podemos ver que todas las personas que defendían la dictadura, porque sí hay personas que la defienden a pesar de todo, algunas sí, aún las hay, con todo lo que ha pasado, con todas las muestras que se ha habido, hay personas que todavía. Pero podemos ver que más que todo tienen como ese lavado de cerebro que les permite tener respuesta ya prefabricada a todas las cosas que están pasando. Claro. Uno le preguntas a ellos, oye, mira, ¿cómo puede ser posible que tú defiendas la dictadura si ves todo el desabastecimiento que está viendo, si puedes ver todas las cosas como están? Y ellos te responden que es una guerra económica, que Estados Unidos tuvo un bloqueo. Esa es la respuesta. Esa es la única respuesta. ¿Es la única respuesta? Es que todo es culpa de la guerra económica. La guerra económica. Del bloqueo, que no sé qué. Exacto, siempre la respuesta es la guerra económica. Y yo pregunto, o sea, si hay una guerra económica que tú dices, ¿por qué China no viene con importaciones si China supuestamente es nuestro aliado socialista? Rusia. Y Rusia. Entonces, yo digo, ¿cuál es esa guerra económica que hay? Cuando hubo la única vez que en Venezuela ha habido un bloqueo, literalmente, ha sido hace unos pocos meses, cuando en verdad buques norteamericanos sitiaron el mar, no el mar, a las afueras del mar venezolano. Entonces tú estás viendo todas las mentiras que se van metiendo entre ellos, esa red de mentiras entrelazadas que ellos siempre han creado, para no solamente, como les digo, no solamente con la población, sino para que sus mismos allegados puedan defenderse de alguna manera o defender sus mentiras o su postura que por alguna otra circunstancia no han querido cambiar. Eso, es defendiendo lo indefendible. Defendiendo lo indefendible. Porque es como yo siempre pienso también, las personas que siguen apoyando aún esta enfermedad que se llama el chavismo, porque es una enfermedad de verdad que se ha llevado a tanta gente, porque a mí no me cabe en la cabeza, de verdad, porque yo pienso que todos los venezolanos tenemos aunque sea un familiar fuera, y no un familiar fuera por gusto. ¿Tú piensas que a nosotros nos gusta estar fuera del país sin celebrar una Navidad en familia? Sin celebrar un cumpleaños en familia, sin ver crecer sobrino, primo. O sea, uno no está aquí afuera por gusto y gana.
Exacto. Uno quisiera estar en su casa, en su tierra, pero es tan difícil algo que se puede ver tan banal como, por ejemplo, no tener luz, que era una Exacto. de las cosas. Y tú puedes pensar como que soy egoísta porque me fui buscando bien, también para ayudar a la familia de que cuando no se encuentre nada, tú tratar de solventar con algo. Exactamente. Sí, inclusive ya que tocas el tema de cómo se ve desde el extranjero, eso es lo que por lo menos muchas personas a veces hablamos de esas mentiras prefabricadas que se tienen las personas. Hay muchas personas, más que todo en redes sociales como TikTok, se ve que hay personas que aún así defienden la dictadura, defienden eso que está pasando, pero claro, ellos no lo viven. No digo que esté bien o mal ciertas opiniones si simplemente no sabes mucho del tema, pero lo que sí trato de decir es que deberían tener un poco más de conciencia y ver que por lo menos no es un tema de que ellos son socialistas, porque más que todo es lo que yo he visto en las redes sociales, que la gente que es partidaria del comunismo, el socialismo, en otros países son las que defienden la dictadura en Venezuela o por lo menos la dictadura cubana. Exactamente. Entonces, lo que quiero llegar es que también se tiene que tener un poco de raciocinio a la hora de que no porque alguien diga ser comunista, debo defenderlo. El caso de Venezuela, ellos sí, ellos dicen nunca han dicho comunistas como tal, pero dicen socialistas, ¿no? Pero con tintes muy lanzados al comunismo, pero si lo analizamos de una buena manera, veremos que ellos no son comunistas ni nunca lo han sido. Nada. Exacto, nada, para nada. El comunismo defiende, por dar algunos ejemplos de muchos que hay, defiende la igualdad de personas. En Venezuela, si no estás con el gobierno, no accedes a muchos derechos que tienes tú por solamente ser venezolano o estar en Venezuela. Vemos que por lo menos cuando hubo la época de las expropiaciones, que para que no sepa, fue una época donde Chávez, basado en un decreto presidencial que había, comenzó a expropiar empresas que, a diestra y siniestra, porque esa ley dice que si hay una empresa que no está produciendo lo que debería y es dueña de un aparato productivo, el gobierno puede comprarla a un buen precio y poner a producir lo que debe ser. Entonces, caso contrario de lo que hicieron. Caso contrario totalmente de lo que hicieron, que expropiaron muchas empresas, las quebraban. ¿Por qué? Porque no ponían a gente capacitada para esas empresas. ¿Qué es lo que hacían? Ponían a un militar que no tenía conocimiento, no es que ser militar esté mal, pero a ese militar que lo ponen es porque está partidario del gobierno. Y necesitan mantenerlo contento. Y necesitan mantenerlo contento, exactamente. Entonces llega un punto de que tú ves que ese socialismo que hay, ese comunismo supuestamente, que es donde el trabajador debería ser el dueño de los aparatos productivos, ya no existe. Y lo que podemos ver es una persona que solamente por pertenecer a un grupo, digamos, social o característico, tiene acceso a ese punto, que podemos verlo más reflejado en movimientos como el fascismo. En donde si no eres parte de lo que yo digo, si no eres parte de mi ideología, no tienes ningún derecho a hablar. Y si aunque no tengas la capacidad ni el mérito para estar, entonces estarás. Pues, es como que lo que se llama ahora en Venezuela los enchufados. Exacto. Si tú no estás enchufado, tú no estás en nada. Porque hay mucha gente que no está opinando de eso. Porque hay mucha gente que no está hablando sobre el tema. Por eso mismo, porque no les conviene. Es como que tú estés en una empresa y tú vayas a hablar de tu jefe y tú dices, no me conviene porque me van a votar. Entonces se me va a acabar como que el pancito que siempre me dan. Y eso es lo que pasa con mucha gente y con muchas personas en Venezuela. Mientras tú estés enchufado, tú vas a ver la realidad alterna en la que tú mismo decidiste vivir. Porque ¿cómo es posible de lo que decíamos ahorita, de que tú teniendo familiares fuera, aún dices que las cosas están bien allá? Entonces, no, bueno, el salario son $3. ¿Qué vas a comprar tú con $3 mensual? Exacto. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Si una harina te puede costar, no sé, porque no sé mucho. $1.50. Ajá. Entonces imagínate que vas a vivir al mes con una harina. Sí, exacto. Entonces, no, y es uno de los trabajos que ellos han hecho, pues ataca psicológicamente a las personas. Lavar el cerebro a los que pueden lavarlo y a los que no, bueno. Mentes débiles, de verdad. Hay otros métodos que ellos siempre han usado, la tortura, los medios de comunicación están totalmente comprados. Si tú pones a ver, muchas veces sabemos más las noticias de Venezuela, los que estamos por fuera, de los que están adentro de mismo Venezuela, ya que los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, han sido totalmente atrapados por este sistema, que básicamente lo que hace es destruir y controlar todo lo que puede controlar.
Claro, y que siempre se hace, o sea, las personas que tienen conocimiento, o a veces ni siquiera conocimiento, sino que tienes ahí las herramientas para investigar. Yo no sé mucho nunca me ha gustado meterme mucho en política ni nada de eso, pero sí sé que históricamente el socialismo prácticamente nunca ha funcionado. Entonces, que tú me vengas a vender una ideología de algo que no ha funcionado, ya también ahí tenemos que saber que la gente está en mente débil que te puedo manejar a mi antojo. Y eso es lo que pasa. Sí, no, y el caso también es que el comunismo es una utopía. Lo que propone el comunismo es muy bonito, que todo el mundo pueda ejercer lo que y Definición de recibir. utopía para la gente que no sepa. Utopía es Una fantasía. una fantasía, una realidad creada donde todo sale perfectamente como debería ser o como teóricamente debería salir. En las utopías sale como teóricamente quiero que salga. ¿Ve? El comunismo es así. Obviamente nunca, aunque suene muy bien, nunca vamos a llegar a algo cercano al comunismo, ¿no? ¿Y por qué? Porque la realidad es muy diferente. Entonces pero es un sistema que muchas personas han realizado, personas con bajos escrúpulos, que pueden utilizar para dominar a las personas. ¿Ves? Incluso para crear dictaduras. Por eso el comunismo funciona. y funciona muy bien, porque el comunismo es muy buen mediático. Es muy fácil hablar de comunismo y sonar bonito en una campaña presidencial. Lo que pasa es que cuando tú sabes tocar la tecla, ahí vas a saber. Y es como el Exacto. dicho que dicen, denle en plata al pobre y ya. Exacto, Porque es muy literal es fácil. así. Es muy fácil utilizarlo de manera que puedas controlar las masas, pues. Cosas que paradójicamente, antes utilizaban los gobiernos de derecha, la dictadura de derecha. Recordemos que antes de todas estas dictaduras de izquierdas en Latinoamérica había dictaduras de derecha también. Entonces podemos ver como una respuesta a otra, pero usada por las peores personas. Exactamente. ¿Ve? No es que ser comunista esté mal, no es que ser de derecha esté mal, simplemente que nosotros como población, los venezolanos, de todos los países, debemos también saber que parte de la democracia que tanto defendemos en muchos países, y por lo menos del lado occidental del planeta defendemos tanto el derecho a la democracia, al voto, a expresarnos, también debemos saber que cuando elegimos a un presidente, también no solamente es elegirlo y echarnos a dormir, tenemos que elegirlo y ver que sigan con lo que nos propuso. Exactamente. ¿Qué pasó por ello? Por lo menos ellos hablan de comunismo. Chávez, en una cadena nacional, que es una de las frases icónicas de él, dijo: ser rico es malo, yo condeno a ser rico. ¿Ves? Pero podemos verlo con relojes Rolex súper costosos, gente que está con él, Converse, zapatos que en un venezolano promedio no iba a poder comprarse nunca. Inclusive mucha gente de otros países afuera de Venezuela, que ganen bien, no van a poder gastarse, un ejemplo, $1,000 en un zapato, el ciudadano común me refiero. Entonces estás viendo que estás predicando una cuestión, pero ya estás mostrando otra. Claro, predicas una cosa que no profesas. Claro. Porque es como ellos siempre dicen, no, que ser rico es malo, pero ellos tienen los billetes bien llenos. Por supuesto. O sea, bien llenos. Porque ¿dónde están las hijas de Chávez? Exacto, en el extranjero, en Europa. ¿Ve? Entonces, y siempre por lo menos he visto algunos TikTok, algunos así en las redes sociales, que por lo menos creen que uno critica a los hijos de Chávez o algo así por envidia, pero no es por envidia, es que ellos no obtuvieron toda esa economía debido a buenos negocios o por trabajo, que se supone que en el comunismo hay una meritocracia. No, ellos simplemente lo obtuvieron porque, bueno, son hijos de un presidente. Pues. Cuna de oro. Cuna de oro. Y qué es lo que ellos dicen, o sea, te profesan que ser rico es malo, pero ellos son mucho más ricos que los ricos. Entonces es paradójico porque siempre esos niños que han crecido en esas cúpulas, ellos te hablan porque por ejemplo vi hace poco que la hija pequeña de Chávez, Rosa Inés, salió hablando y dando como que un discurso contundente que ¿tú crees que esa niña ha pasado necesidad? ¿Tú crees que esa niña vivió en Venezuela hacer una cola para comprar harina? Meterse en una fila de un día completo nunca, para ver si alcanzaba a comprar algo. Exacto, nunca. Es muy fácil, y es lo que está pasando, que ahorita un poquito más adelante vamos a ese punto. Es muy fácil hablar desde la ignorancia de no saber un tema sobre algo. Es como que yo opine sobre ti, que yo no sé cuánta necesidad tú pasaste. Yo te veo y yo te digo, pero es que tú no pasaste necesidad porque tú vivías en una zona acomodada. Yo no lo sé porque yo no lo viví ahí contigo. Y eso es lo que está pasando ahorita. Yo desde fuera yo puedo hablar y yo puedo decir muchas cosas, pero no sé por qué no lo he vivido. Mucha gente que está defendiendo
lo que pasó. Me refiero a que están diciendo, no, que liberen a Maduro, que eso no puede ser así, que ustedes le van a robar esto, lo otro. No lo han vivido. Ya nosotros tienen 26, 27 años robándonos Eso. y peor porque no nos están dando nada. Oye, Ahorita se nos va a retribuir un poco. Y ese tema es muy interesante porque muchas personas que, digamos, hay pocas personas que se han referido últimamente a eso que estén defendiendo literalmente a Maduro. Lo que más hacen es estar en contra de una intervención norteamericana. Ajá. ¿Ves? Uno de los puntos que yo digo que se debe resaltar sobre eso es que no fue violada una soberanía en Venezuela porque ya esa soberanía Ya no fue existía. justa, Fue violada hace mucho tiempo. Hablan del petróleo, que solamente quieren robar el petróleo. Créanme que ese petróleo ya no era venezolano de hace Desde muchísimos hace años. mucho. ¿Ves? Entonces, No solo el petróleo. exacto, no solo el petróleo, casi que todo el aparato productivo venezolano, el PDI venezolano, Ya estaba siendo explotado por otros y sin ni siquiera... Porque es que yo a veces también, o sea, yo a veces también digo, bueno, que lo explote quien lo tenga que explotar, pero que sea retribuido al país, ¿no? Porque, en fin, nadie va a querer ayudar a otro país por obra y gracia del Espíritu Santo y porque yo soy muy bueno y te voy a ayudar. Exacto. Mentira. Sí, todo el mundo va a querer su rebanada del pastel, como quien dice. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que criticamos nosotros en todo este tiempo? ¿O con qué es lo que no estamos de acuerdo? Que se nos robara, se nos robara, se nos robara, se nos robara y el pueblo no tuviera nada a cambio. Entonces es como que bien, está bien, explota estas cosas porque, bueno, se están usando para hacer algo, pero retribuye algo. Mira, ¿cómo es posible que ya vamos entrando un poquito en el tema de lo que está haciendo Estados Unidos? En todos estos 27 años no pasó lo que ha pasado en 2 meses, que ya están invirtiendo. Exacto. Y ahí tú ves la diferencia. Inclusive, y ahí tú también ves que todo era una situación, no era que había una baja económica por motivos de dificultad de producción, como lo puede ver en muchos países. Era simplemente un motivo de que no se quería producir. No sé, a ellos les convenía tener el país como lo tenían. Claro, y por múltiples factores. Uno, que es el que si una persona está cada día pensando en qué voy a comer, no tiene tiempo para hacer otras cosas, no tiene tiempo para Exactamente, esa es la crecer ni estrategia. para atacar, es una estrategia. Y claro, obviamente ellos tenían ellos llamaban beneficios sociales, una caja de CLAC, que para el que no lo sepa, era una caja donde venía un régimen alimentario que era de muy mala calidad y obviamente no alcanzaba, no era una cesta básica, nunca. Pero con ella podías tú mantener el voto de esa persona que debido a la situación que tú mismo creaste con su trabajo no le alcanza para comer correctamente. No, y tú para poder recibir una bolsita esa, tú tenías que decir, mira, ponte, si la daban en épocas de elecciones, porque la que explicaban, tienes que llevar a 10 personas más porque si no, no se te da la bolsita. Mantenías a la persona. Y eso que estamos hablando de nada más la bolsita. Pero mira, cuando ibas a comprar el gas, porque ¿cómo es posible que somos un país rico en gas también? Porque no solamente es petróleo, también es gas. Tenías que hacer cola para comprarte una bombona de gas. Y que la bombona de gas tú tenías que durar tanto tiempo y empezar a cocinar en leña. Un país Exacto. netamente... Y eso es lo que también, por lo menos muchas veces nosotros decimos, ese petróleo no lo veíamos y la gente por lo menos no entiende qué es lo que tratamos de decir. Eso es lo que tratamos de decir, cómo puede ser que un país que tenga reservas de gas natural, que también las tiene, no haya disponible a la venta para nosotros una bombona o un balón de gas para la población común y corriente, porque llegó un momento que no era que no había para comprarla, era que no había gas. No había producción. No había producción de gas. ¿Y dónde están las empresas expropiadas que supuestamente las expropiaron porque no tenían producción para ellas ponerlos a producir? Pero resulta que las pusieron a producir menos. Exacto. Parece un trabalengua, pero... ¿Y cómo puede ser posible que en los momentos que supuestamente no producían había gas y en los momentos que ahora sí producen no hay? Entonces cuéntame cómo es esa lógica que ahora tú dices que es más productiva pero no hay. Pero ¿sabes qué era eso? El bloqueo económico. Era supuestamente el bloqueo económico, era la oligarquía, la Cuarta República, el imperio, tantos enemigos imaginarios que usó el gobierno para poder manipular a las personas y decir, sí, yo estoy luchando para defenderte, cuando en realidad solamente querías más poder. Claro, y estaban luchando para defender su bolsillo. Defender solamente su bolsillo, agarrar su poder. Por lo menos la gente siempre como que tiene como artífice de eso a Maduro, pero en realidad todo eso comenzó desde Chávez. Chávez siempre tuvo un pensamiento muy militar, en el sentido, primero, siempre avanzar,
El Chávez era una persona que no se detuvo en su afán de poder, nunca se detuvo. Tuvo que morir para que se tuviera ese afán. Nunca se detuvo. Y otra cosa era que Chávez hacía algo muy sencillo. Al traidor lo eliminaba. Si eras chavista y te volteaban, algo te pasaba. Algo te pasaba. Y nadie decía nada, no pasó nada. Exacto. Ay, de repente, ya no veo quién más. Y interesante que depende en qué época fue, te pasaba algo más público o más drástico. Al principio, los allegados de Chávez que se le volteaban, simplemente se les encontraba algo de corrupción y tenían que salir del país. Casualmente. Se les encontraba de repente alguna cosita y iban presos al principio. Ya después, hasta último de la dictadura, simplemente y llanamente llegaban a tu casa, te agarraban, te llevaban al helicoide, que para quien no lo sepa, el centro, diciéndolo más crudamente, era un centro No, sí se puede decir. de tortura que hay en Venezuela, donde si estás metido por fines políticos, porque ellos dicen que no son presos políticos, sí lo son, los meten ahí y los torturan. Hay torturas en ese sitio. Entonces, Y de hecho hay testimonios fuertes sobre hay eso. mucho testimonio. Y aún así, ahí sí la gente no decía nada. Ahí sí No se dice preocupaban nada. por el petróleo, ahí sí no se preocupaban por la soberanía de Venezuela. Exacto. Ahí sí no. Y ya algo que es Voz Populi, porque eso se denunció, sin contar tantas desvivisiones que hubieron en las protestas, porque fuimos testigos de eso también. No fue que nos los contaron, no fue que los vimos de afuera, fuimos testigos porque estuvimos en ese tiempo allá en Venezuela. Exacto. Y eso también es una cosa que hay que aclarar bastante. He visto, por lo menos en redes sociales, algo que circula, supone que lo creó alguna persona venezolana, que si eres venezolano no opine. Yo, por lo menos, yo como venezolano que soy, yo estoy totalmente en contra de esa opinión. Yo no creo que deba ser de algo o estar en alguna postura para no opinar. Yo defiendo la libertad de expresión. Claro. Y defiendo que... Y eso que no lo tuvimos. Exacto, y eso que no lo tuvimos. Yo sí creo que todo el mundo debe ir a opinar. Si tú eres de cualquier país de Latinoamérica, opina. Oye, opina y di lo que tengas que decir. Pero sí... Trata que sea con conocimiento de causa. Exacto, sí, lo que aconsejaría es que si vas a opinar de un tema, no solo mires la parte que va acorde con algunos ideales que tú tengas. También tienes que ponerte en los zapatos de otra persona. También hay muchas cosas que de repente también deberías investigar, no solamente lo actual. Porque yo creo que ningún venezolano piensa que lo que pasó ahora fuera el resultado más deseado. Muchos solamente queríamos que hubiese unas votaciones, sacar al gobierno, que las hubieron y fueron robadas. Solo queríamos que hubiesen unas votaciones, sacar el mal gobierno y que hubiera un gobierno que por lo menos permitiera al venezolano surgir. Eso es lo que queríamos todos en realidad, pero pasaron tantas cosas, pasaron tanto tiempo, hubo tantas desvivisiones, hubo tantas cosas que pasaron que esto que pasó era como que... Era como que la última opción que tuvo que tomar. Y no estamos diciendo que sea algo totalmente bueno. Lo que estamos diciendo es que el chavismo era una gangrena que amenazaba con su podredumbre de destruir todo el cuerpo. Y lo que fue la intervención norteamericana en Venezuela fue esa amputación, que está bien, no fue algo bueno porque perdimos algo de nosotros, pero sí nos salvó. Claro, porque es que a veces, como hemos dicho, pues es fácil hablar cuando no lo has vivido. En el caso de nosotros, por ejemplo, también hablo por mí, que mucha gente puede pensar que vivir en el extranjero también es como que, no, bueno, ya tú estás tranquilo, ya tú tienes una buena vida y todo eso. Yo de profesión soy publicista. Me gradué casi que literal con las uñas porque la situación del país está muy difícil. Muy difícil. De hecho, a mí me tocó despedir a todos mis amigos. Literal, a todos mis amigos los despedí. Y yo cuando ya me tocó irme, salir del país, a mí nadie me despidió porque ya mis amigos habían salido del país. Y yo salgo porque de verdad era una situación ya insostenible. O sea, insostenible ya, o sea, yo fácilmente, en Venezuela, muchos ya 2019, ya... fácil podías durar 1 o 2 días sin comer. Claro. 2 días sin comer. Sin contar, yo ya estaba trabajando profesionalmente. Yo estaba trabajando en un canal de televisión. Ya trabajando profesionalmente, imagínate tú. ¿Y cómo es posible? Que esto yo siempre lo he contado. Que a mí con mi primer sueldo, una quincena, me faltaban en ese entonces 100 bolívares. 100 bolívares fuertes en ese entonces me faltaba para completar para un café, ya teniendo mi pago. Exacto.
Era lo que alcanzaba. Y era lo que alcanzaba. Y una taza de café, ni siquiera era que una bolsa, una taza de café. Y estaba ganando profesionalmente. Exactamente, que inclusive si te pones a analizarlo, en esa época, lo que la gente buscaba era que le dieran el beneficio social de la comida, porque el sueldo no te alcanzaba. No alcanzaba para nada. Entonces, ¿cuál era el mensaje como implícito en eso? Era trabaja para comer. No vas a conseguir más. Era trabaja para sobrevivir, o sea, sobrevive. Ni siquiera. Lo que pasa es que en esa época ni siquiera era. Había una esperanza de pensar en otra cosa. Solamente era sobrevive. Busca la comida, busca como sea comida. Y yo sé que muchas personas no lo van a entender, pero esta era parte del vocabulario. Estar así era cuando la escasez se había generalizado fuertemente en Venezuela. Tú cuando ibas por la calle en un autobús, un carro, tú lo que hacías era estar pendiente cuando había una cola, una fila de personas, porque seguro en ese lugar estaban vendiendo algún producto de primera necesidad que seguramente estaba escaseando. Veías una fila. Y contar que fuese tu día de suerte para que tu número de cédula coincidiera para que pudieras comprar, porque esa era otra. Exacto, esa era otra. Exacto, era por número de cédula, que alcanzara para la cola. Que los miércoles te tocaba a ti, que los jueves le tocaba el otro. Exacto, inclusive ni siquiera era que llegabas y comprabas todos los productos que quisieras. Si quieres un ejemplo, comprar 3 arroz, iba y los comprabas. No, era uno por persona, 2 por persona. Y mayormente esas colas siempre eran gigantescas y a veces era un solo producto. Era como que llegó la harina y todo. Eso, era un solo producto. A veces, nosotros ya como anécdota se cuenta como que a veces hasta el mismo extranjero como que, ay, venezolano, llegó la harina. Y era como que uno al escuchar la palabra, llegó la harina, era como que, Dios mío, llegó la harina. Claro. Y mucha gente, ya uno lo ve como anécdota, pero uno hace una introspectiva y uno dice, miércoles, o sea, correr por una harina y hacer una cola a ver si alcanzabas a comprar. Sí. Yo nunca, te lo juro, yo nunca alcancé a comprar nada en esas colas que hice. Sí, porque nunca. Es que por lo general era una cuestión que cuando llegaban los productos, la gente literalmente sacaba tiempo donde tenía que sacarlo para ir a hacer esa cola para poder conseguir un producto de que de repente en cualquier otro país, un ejemplo, una harina, en el caso de los venezolanos hablamos de harina de maíz, que son las que hacemos las arepas. Yo sé que a lo mejor está muy trillado el venezolano con la arepa, pero es algo típico de ahí. No, y que era algo que sustentaba. O sea, y era algo que podía sustentar. Exacto. Qué triste pensar esto, pero tú te comías una arepa y tú decías como que coño, al menos ya me lleno un poquito más y eso. Eso. Entonces... Ya está pura, porque a veces ni siquiera relleno. Claro, entonces era increíble que un país donde, un ejemplo, si hablamos de la harina, es un país donde se puede sembrar maíz. Si hablamos, un ejemplo, del gas que hablamos, el queso es un país llanero. Esto quiere decir que tiene llanos, que son los llanos, extensiones de tierra grande donde se puede dar el cultivo y también la agricultura, también la ganadería. Es un país donde siempre ha habido ganadería y me vas a decir que no hay queso. ¿Ves? ¿Por qué no hay? Porque debido a esas apropiaciones también muchos de los ganaderos fueron despojados de sus tierras. Hay muchos casos de que eso ha pasado. Y si no te despojaban, te extorsionaban. Te extorsionaban, era increíble. Mira, no voy a decir a ciencia, o sea, no voy a decir a ondear tanto, pero tengo un conocido que tenía, invirtió en siembras de maíz, justamente, y fue fuera de nuestro estado. O sea, porque las tierras eran más fértiles y toda esa cosa. Y cuando sacó su primera producción con tanto esfuerzo que invirtió eso, a él lo llegaron a extorsionar los militares. Exacto. Y fue como que, mira, dame tanto porque si no... Entonces, ¿qué pasó? No le vio la ganancia y dice, no me conviene porque voy a trabajar para ellos. Claro, es que básicamente era eso. Simplemente era, si no eres parte de la cúpula... Si no eras parte de la cúpula de poder de ellos, de la dictadura, entonces o no te iba a ir bien debido a eso, o simplemente dedícate a sobrevivir nada más. ¿Quieres que te vaya mejor? Entonces vende tu alma y está con nosotros. Era básicamente el mensaje que había y que todo el mundo sabía. O sea, la gente cree, por lo menos, yo diciendo esta cosa no es ningún secreto. O sea, el venezolano a pie sabe que estas cosas son así y el que dice que no lo sepa o quiere decir que las cosas son diferentes simplemente y llanamente porque
está lavado de cerebro, que simplemente no quiere O estás aceptarlo. adoctrinado o te estás haciendo una mentira, estás viviendo una epifanía tú mismo. Sí, estás viviendo tú totalmente Porque una mentira. era algo tan tangible, era algo tan vivido, o sea, era algo que tú decías, esto es insostenible. Yo cuando salí de Venezuela y cuando tuve tiempo fuera, mi mamá siempre me decía, o sea, cuando veía como, porque la cosa se fue poniendo peor, me dice, tú estuvieras aquí y estuvieses jalándote los pelos. Mm, Porque era así, y de hecho yo salí en un tiempo donde estaba la cosa fea. O sea, yo viví una parte ujú. fea, y salí y se puso un poquito más fea. Entonces tú dices, mierda, yo no me imagino cómo está la situación si yo ya viví. Uno piensa que ya uno vivió lo feo, Sí, ¿no? uno piensa que vivió lo Y feo. resulta que no, pues, o sea, que eso seguía ahí feo. Exacto, sí. Es gran parte de eso, pues. O sea, es una situación que afectó en todos los sentidos. Y ven, por lo menos después de un tiempo, ya que la dictadura ya muchísimos tiempos, ya más de, podríamos hablar hasta 2, 3 generaciones. Sí. Solo para que ustedes sepan, Chávez llegó en el 99, quiere decir que hubo muchas personas que solo conocieron el gobierno chavista. Cualquier persona que tenga 20, 22, 25 años, inclusive hasta 30 años, No conoce más solo nada. no conoce otro tipo de gobierno. Pues. Ujú. Desde ahí solamente ha habido este tipo de gobierno que ha destruido todo. Pues. Sabes que algo a veces bonito. Yo siempre hablaba con mi mamá, ya grande, y mi mamá siempre me hablaba como eran sus tiempos, ¿sabes? Y uno lo ve como como que fue una realidad alterna, Sí, porque era la época de oro, o sea, éramos nada más con simplemente podíamos vivir casi que exportando novelas, nada más. exacto, era algo Era como así. que- Exacto. porque es que nosotros sí somos un país petrolero, pero nosotros fácilmente podemos vivir del turismo. Claro, claro. Algo que nunca se explotó porque obviamente estaban otros intereses y que todo eso se fue mermando también. Entonces, ver eso y tú dices, nosotros que no conocimos más nada, uno dice, yo no me imagino una Venezuela dorada, Ujú, que sí, fue la época que vivieron. Y de hecho, después de que empezó todo esto, yo vine a conocer de gente. Yo a veces no entendía por qué en Venezuela había mucha gente extranjera. Porque los habían y uno no los discriminaba en el sentido de que uno decía como que el peruano, el ecuatoriano, el español, pero no era como que uno los veía como que, ay, sino como que, hey, chévere, mira, era como que esa fraternidad, sí. esa calidez que tenemos los venezolanos. Y después de que pasa todo esto, es que yo empecé a conocer más de eso, porque también un poco la ignorancia, ¿no? Es de cómo era Venezuela, me recuerdo que tenía una profesora que me daba turismo, y ella me dice que había una frase muy popular venezolana en Estados Unidos, que era, está barato, dame dos. Dame dos. Era algo porque era como que, y los venezolanos casi que fin de semana tú te ibas a Estados Unidos, te comprabas tus cosas, viajabas a Perú, Sí, viajabas sí. aquí, pero por gusto. Sí, Y sí. sin pensar que mira la paradójica, después nos tocó viajar por necesidad. Inclusive, y es muy interesante que toques ese tema porque eso se volvió como una especie de mito. La tribu está barata, dame dos. ¿Por qué? Porque es como lo dices tú, pues, la economía estaba tan bien que era mucho más económico ir a Estados Unidos a comprar ropa de marca, Nike, Adidas, que comprarla en Venezuela, ya que el impuesto ya no lo pagabas porque ibas hasta allá a comprarla. Pues. Y allá los venezolanos que pudieron hacer eso en esa época, hace unos años, muchos años atrás, cuando llegaban y veían un zapato original de Nike, Adidas, lo que se impresionaban por el precio y decía, oye, está barato, dame dos porque me quiero llevar dos porque allá con este precio me compro uno, o sea, dame dos de esos. Y se volvió como un mito. Inclusive, tú hablas con un niño venezolano, 15 años, 12 años, y pareciera una mentira, pareciera como que sí le está... Ay, ¿qué me estás contando? Eso es una sí, historia, sí, es mentira, eso no pasaba así. Inclusive me acuerdo siempre cuando los abuelos daban esas historias y que uno nunca les creía. Sí. Bueno, ahora nosotros somos esos abuelos, güey. Exceptuando la Nosotros edad. podemos contar esa historia. Sí, sí, exacto. Eso es lo que podemos contar, esas historias extrañas. Sí.
y son parte, pues, y son parte y seguirán siendo parte de la historia de todos nuestros países, pues. Sé que por lo menos pasa yo creo que en casi todos los países que hubieron situaciones así, que cuando hay épocas de bonanza parecen increíbles, pero son necesarias que las recordemos, pues por eso mismo. En los momentos malos para que sepamos que podemos mejorar y en los momentos buenos para que sepamos que debemos mantener lo que está bien porque puede cambiar. Claro, sabes que a veces toca también en el alma un poquito eso y justamente siempre lo hemos hablado, nosotros hablamos mucho de esos temas, que da un poquito de dolor y nostalgia saber que Venezuela no es la misma Venezuela. Y que nosotros los que estamos fuera, al llegar a Venezuela vamos a ver otra Venezuela. Y uno dice como que, wow, no sabemos cómo va a ser, cómo vamos a actuar. Lo que queremos es que vuelva a ser la misma Venezuela y tratar de reconstruirla, porque no solamente muchos acá afuera se enfocan en lo financiero, ¿no? Que es mayormente lo que le duele a todo el mundo. Sí. Pero lo cultural, lo solidario, lo humano, ¿cómo recuperamos eso? Eso es uno de los problemas. Gran parte de que lo que atacó este gobierno este cáncer fue la educación, los valores. Ya la persona, hace muchísimos años, en épocas de mis abuelos, el ser educado, el ser amable, el ser correcto, honesto, era un motivo de orgullo. Ahora venimos y yo creo que no solamente Venezuela, casi mundial, venimos de una época donde ser honesto es ser tonto. Es ser tonto. ¿Ves? No tener esa habilidad. Ser educado es... Sí, ser educado es mal. Entonces, y eso por lo menos el gobierno lo usó a su favor. También creó no digamos totalmente una generación, pero sí creó mucho eso de ese pensamiento de que mientras yo pueda, abusaré. Si no pueden detenerme, lo haré. ¿Sí? Y eso es una cosa que yo por lo menos cada vez que puedo hablar con un compatriota mío, un venezolano, que es algo que debemos cambiar. Sí, no solamente basta con que caiga la dictadura, tenemos que cambiar, tenemos que aprender, tenemos que reeducarnos. ¿Por qué? Porque venimos de una situación que hizo que muchas personas no se dieran cuenta de los errores que estuvieron cometiendo, inclusive hasta cuando salen a otro país cometen errores que lo que hacen es, más que ayudar, más que dárselas de algo, es perjudicarnos a todos. A veces a mí me provoca arrancarles la nacionalidad, de verdad. Sí, es increíble que hay muchas personas que no entienden que solamente hay leyes que debes seguir, que no es si te parece o no, y si tú estás en otro sitio, tú tienes que respetar esas leyes. Aunque no te parezca, pero si son las leyes tienes que respetarlas. Claro, es como cuando estabas pequeño y ibas a una casa de una tía, ibas a una casa de alguien. Cuando tú ibas a esa casa tú tenías que respetar y ser educado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sí, por favor, todo. Y no tenías que ir marcándolo porque, coño, estabas en una casa que no era tu casa. Lo mismo pasa aquí afuera. Es muy difícil porque lamentablemente estamos muy mal vistos. Vamos a decir por unos pocos, porque de verdad vamos a estar claros que es unos pocos. Y me atrevo a decir, de verdad, sin que me quede nada por dentro, me atrevo a decir que la mayoría de las personas que han dado ese mal ejemplo acá afuera son los hijos de Chávez. Sí. La generación de los hijos de Chávez. Sí, bueno, para que no sepa... nosotros también somos generación de los hijos de Chávez, pero... supieras que yo por lo menos lo veo diferente. Yo digo que en Venezuela andan dos personas, los venezolanos y los hijos de Chávez. Para que no lo sepa, cuando ya Chávez estaba en las últimas, él comenzó a decir una forma de referenciarse, una identidad para las personas que seguían, o esa generación que nació ya con Chávez en el poder, que eran los hijos de Chávez. Si se ponen a ver, sí, con orgullo. Hay mucho tinte político, inclusive sectario. Es como si en vez de hijos de Dios fuera hijos de Chávez. Hay mucho tinte de eso, mucho tinte y no de tildarlo del líder supremo. Sí, básicamente no se atrevieron a decirle Dios porque no sé qué pasó, pero no se atrevieron a decirle Dios, pero estaban más de uno se tenía esa idea de decir eso. Quizás entre sí lo Sí, es algo así. Pero entonces podríamos ver reflejados que hay personas, sí, por lo menos en la cuestión de la generación de que tiene 25 años a 30 años, que son como que la generación media de todo eso que pasó,
podemos dividirlos en dos grupos. Esos venezolanos que aún quieren permanecer con esas buenas costumbres que venían de sus abuelos, que enseñaron sus abuelos. Y también hay otra generación que se creó por esta misma situación de que básicamente no tienen esa cultura de seguir las leyes, de tener esa honestidad, de esos valores. Me da igual, Pero más que... Es como me dijo un amigo alguna vez, son víctimas de víctimas. Es que sí. No es que ellos sean así porque piensen realmente que eso está bien, es que simplemente desconocen lo que está bien. Es que sí, es lo que a veces también hemos tocado ese tema. A veces es difícil que te cambien el chip cuando tú creces con algo. Es como, por ejemplo, tú creces en una familia cristiana católica, por ejemplo. Uh-huh. Entonces tú cuando grande alguien te dice, mira, conviértete al mormón, por ejemplo. Ajá. Y tú dices, coño, ¿cómo cambio yo eso si yo crecí con esto? Es como, mejor este ejemplo, es como cuando creces hablando español y te piden hablar inglés. Exacto, tienes que cambiar tu manera de pensar de Tú por sí. dices, o sea, yo conozco el español porque con eso nací. ¿Cómo cambio ahora eso? Es un poco eso también. Sí, exacto. No se culpan ni se salvan tampoco porque uno Claro. tiene libre albedrío y tú Claro, dices y como que, puedes mira, mejorar. yo veo la situación, es como lo que decimos, si yo veo en una iglesia que algo está mal, yo sé que yo digo no seguir eso y Exacto. decir como que alzar mi voz, ¿no? Claro, Que se supone que para eso es la exacto, libertad de expresión. pero ahí va lo que educacionalmente hay mucha falla. Debido a tenemos que saber que no porque algo sea una autoridad, ya sea una dictadura, un profesor, una maestra, un padre, no solamente por ser una autoridad tiene la razón. Siempre cuando uno ya llega a cierta edad, ya es adulto, uno debe cuestionarse cuáles son los valores o cuáles son las reglas que te están inculcando. En el caso del chavismo, por lo menos usó mucho eso. Usó más que la educación, usó el ejemplo de ser déspota. Mientras tengo dinero puedo abusar de ti, de las leyes. Mientras yo tenga el poder puedo hacer lo que quiera. El mundo es mío. El mundo es mío. Ejemplos pequeños, pero que en realidad eran mensajes fuertes. Un ejemplo. lo vimos. Solo un ejemplo. En Venezuela, cuando ibas a firmar un documento legal, una partida de nacimiento, un acta de divorcio, cualquier documento legal, tenías que usar tinta negra o azul. Chávez, cuando firmó algún documento legal en televisión nacional al frente de todos, lo hizo con tinta roja. Parecerá poca cosa, pero era un mensaje. Era simplemente y llanamente, yo uso el color rojo porque mi partido es rojo. Y aunque la ley dice que yo tengo que hacerlo con uno azul o uno negro, yo lo hago porque nadie puede impedirme que yo haga esto. La rebeldía. Era el mensaje. Cuando vemos... Siempre profesor. Sí, exacto. Y cuando vemos el mal comportamiento de algunas personas, podemos ver más que todo, es eso. Si hay una ley, no la sigo hasta que tú me obligues a no seguirla. Y eso fue el mensaje que ellos querían poner, crear esa actitud de rebeldía, y el rebelde siempre va a mirar al rebelde. Eso. ¿Ve? Y claro, es su patrón. Exacto. Es el modelo a seguir. Es el modelo a seguir, pues. Y eso es otra de las de los tantos tentáculos que tenía la dictadura para perpetuarse en el poder, pues. Crear esa imagen por lo menos Chávez primero, de el fuerte, el déspota. Él no hablaba de los opositores como otros venezolanos con mentalidad diferente. Él los hablaba como escuálidos, traidores. Cuando escuálido es una persona que está totalmente anémica y débil. Y traidores a la patria. Traidores a la patria. Como que no me traicionaron a mí como mi ideología, traicionaron al país. Exacto, porque ni siquiera es una forma de decir, oye, tenemos puntos de vista diferentes, trabajemos por el país. No, es simplemente que si no estás conmigo eres un traidor. Inclusive lo podemos ver reflejado hasta actualmente, donde el lema político es dudar es traición. O sea, ni siquiera puedo dudar, ni siquiera te puedo preguntar que si está bien o mal o si se puede hacer de otra manera. Claro, o sea, no hay beneficio de la duda. No hay beneficio, sí, no hay beneficio de la duda literalmente, exacto. O sea, no hay otra forma, no puedo preguntar, no puedo hablar contigo, no puedo dialogar contigo. Entonces ya estamos viendo que ese era el patrón de ellos. Es que, o sea, es increíble que ellos atacaron todos los frentes. Inclusive hasta la misma... muy inteligentes. Sí, hasta el entretenimiento económico, salud, el miedo
fue uno de sus Poquito a poco fueron como... escalando. Ellos fueron escalando. Primero desde la sombra, desde los rumores. Eran rumores. Chávez hacía mucho. Si busquen las entrevistas de Chávez antes de llegar al poder. Risueño. Carismático. Sí. Y si vemos las entrevistas que le hacían él en su primera etapa política, podemos ver que sí, ese miedo ya estaba reflejado porque mucho de su actitud política era esa, la de dominar, sí, implantado. Dominante. Pero cuando le preguntaban a él qué opinaba de que le tuvieran miedo, de que si esa imagen iba con él lo que hacía era reírse. No sé por qué me tienen miedo, si yo vengo con buenas cosas, mostrándose como ese llanero, risueño. Yo no fui cuando siempre fue. Yo no fui, yo no soy capaz de eso, si yo solamente vine aquí, listo. Y eso fue la primera imagen que él dio. Ya después él fue escalando, ya después no era simplemente un ciudadano común que viene a defender los derechos, ya era un presidente que en sus primeros años dijo que nunca se vestiría de militar. Sabemos que Chávez fue militar y fue paracaidista. Él después, ya vistiéndose de militar, ya era una cara de una revolución, y que incluso en sus primeros años decía que no era socialista. No era ni socialista ni de derecha, decía él. Ya después sí, era socialista, era totalmente socialista. Y ya después básicamente era una persona que no se le podía llevar la contraria. Inclusive hay una entrevista, que después vamos a poner aquí el nombre de la entrevistadora, en la cual ella lo entrevista. Creo que se apellida Pacheco. Creo yo, sí, creo que sí. Lo entrevista en dos épocas, en dos ocasiones de su gobierno. En una, él lo recibe con esa imagen de risueño, de buena gente, que ven, hablemos, ven, dialoguemos, dame tu opinión. Y después, mucho tiempo después, él entrevistó al otro Chávez, el que si me preguntas una cosa, me asomas una mínima idea, contraria a lo que... Corto, estás en contra de mí, estás en contra de la revolución, eres el enemigo. Ese síndrome también de siempre perseguido, de que Sí, me sí, estás sí, atacando, totalmente. tengo que cuidarme. Sí, totalmente. Y claro, eso viene ya de un factor psicológico de que si tú haces cosas malas, obviamente serás atacado, serás buscado, y ellos siempre lo fueron. Sí. Es que sí, es como siempre cuando tú es como que careces, eso es literal, dime qué presumiste y te diré que careces. Es como que yo presumo de que soy buena persona, que no sé qué, pero me asoman algo y yo, ya va, ¿qué pasa? Porque también, recientemente también vi que en un Aló Presidente, un revolucionario de su misma tendencia lo enfrentó diciendo cuestionando el mandato de un diputado que tenía algo que hacer, no recuerdo bien en qué estado, si le consigo le ponemos el fragmento también. Y él dice como que, o sea, lo tilda como que, ya va, pero o estás conmigo o estás contra mí. Y deja que él hable y después dice, mira, ¿sabes qué? Hablamos al final del programa. Exacto. Vuelven y al final del programa el chico vuelve a hablar y dice, no, pero es que tú vienes a la defensiva, que vienes a atacarme cuando no sé qué. Cuando lo que estaba diciendo era como que, mira, yo quiero que se cumpla lo que has prometido porque prometió algo y no lo ha hecho. O sea, mira, es como que una queja para que usted le apriete las tuercas ahí. Y era como que cualquiera que se le revelara era un traidor. Uh-huh. Exacto. Y esa fue la del desarrollo. ¿Y quién sabe si no lo silenciaron? Sí. Porque bueno, yo nunca supe hasta... Ese fue el desarrollo que ellos tuvieron, inclusive hasta Maduro. Claro, que si analizamos bien, la figura de Maduro fue diferente a la de Chávez. La de Chávez era un líder fuerte, dominante. Maduro era un tonto, pero que tonto no era. Exacto, la de Maduro era más bien esa persona, sí, digamos, que no rompe un plato. Claro. ¿Sabes? No, y sabes que al principio nos lo vendieron como chofer de Chofer de autobús. Ay, sí, el chico que trabajó en el metro, que trabajó en no sé qué, como que él no tiene calle ya siendo casillero. Sí, que él fue casillero mucho tiempo. Exacto, ¿no? Y que inclusivemente él sí trabajó en el transporte, pero no era precisamente ese chofer que te encuentras todos los días. Él era un sindicalista que fue escalando políticamente y que cuando llegó al momento del poder, ya de chofer había pasado muchísimos años. Que inclusive cuando hubo revueltas y hubo muchos movimientos, e inclusive hasta hay una foto donde sale él disparando un arma en un puente. Era una persona de hace mucho tiempo. Ha tenido ya... Tú como exacto. El no es ese señor que maneja un autobús. Es que es lo que yo digo. Yo como publicista
estrategias de marketing, ¿no? Mm. Últimamente no lo explico mucho. Pero yo sí veía eso, que era como que tú me estás vendiendo a este personaje, pero este personaje, yo nunca le creí el personaje de que soy bruto, de que no Exacto. sé hablar inglés, de que me aburro, de que hay multiplicar los penes en vez de los panes. O sea, era todo premeditado, Sí, porque sí. obviamente yo necesito una cortina de humo que se me olvide, porque que hablaban los medios de comunicación internacional. El maburro, Exacto. el presidente burro de Venezuela, ya entendemos por qué Venezuela está como está. Exacto. Pero no hablabas de los demás problemas. Claro, era mostrando como que la situación está así simplemente porque él es muy inocente, Es un tontico sí, que está es ahí un en el tontico, alguien que se equivoca demasiado, Ay, vamos a entenderlo porque cito. Sí, exacto, un chavo del 8 diabólico. Ajá. Era una persona que no, o sea, ¿cómo puede ser posible que alguien con esa mentalidad llegue a ser tan malo? Eso. Pues sí, puede ser muy malo. Sí, puede ser una persona que haya hecho mucho mal. Yo conozco mucha gente que tiene cara de tonto y no. Ajá, puede ser que haya hecho mucho mal. mal. No, sí, malísimo. Sí, yo conozco mucho. Ajá. Bueno, y el punto es que esa fue la figura que quiso tener él. Y le funcionó. Claro, y también muy asesorado porque él no iba a poder suplantar la imagen de Chávez como tal. Tenía que buscarse otra totalmente distinta. Claro, y por eso fue que apelaron a la nostalgia. Claro, exacto. Porque es que mira lo que son las cosas. Ellos apelaron a la nostalgia cuando la desvivisión de Chávez. Ajá. Y mucha gente votó también obviamente por sentimiento, por Sí. nostalgia. Y te pones a ver, ahorita en la actualidad, muchas empresas utilizan la nostalgia para vender. Exacto. Lo que es películas Disney. antiguas que vuelven. Sí, los remakes, los remakes y todo eso. los live Y para action. que tú veas lo bien programado que estaba esa gente, lo inteligente que son, que apelaron a la nostalgia porque a él nadie lo conocía. Exacto. Él fue canciller, sí. Yo sí, sí. lo conocí como canciller, yo sí vi cosas de Sí, como sí. canciller. Sí, que, De hecho, hasta lo veía hablar en inglés. exacto. Que no sabía- Sí, porque hay gente que no sabe que Maduro sí sabe hablar inglés. Sí. O sea, eso de Ay, no Happy war, New Year, peace. No war, peace. Ah, No, eso es mentira. Eso Él es sabe hablar mentira. inglés. Ellos saben lo Pero que hacen. exacto, es parte de su imagen. Inclusive, si no supiera hablar inglés, cualquier persona con 2 dedos de frente buscaría un traductor. Eso. O por lo menos subtítulos. Claro, y de canciller, viajando cuánto tiempo no estuvo Claro, diciendo el canciller. obviamente por lo menos un inglés básico pudiese manejar. Eso. No es que estamos diciendo que sea el experto, pero sí. Ok, tiene sí, noción. exacto. No, exacto. Sí tiene una noción de hablar inglés. Nosotros que no conocemos tenemos alguna noción. de Exacto, inglés. o sea, o por lo menos el suficiente sentido común para si no puedo hablarlo bien, no lo voy a hablar en cadena nacional. Voy a por lo Eso. menos, aunque sea unos subtítulos en Claro, inglés no para nos va que... a pasar como la Miss Venezuela que no le tradujeron bien. Exacto. Ve, entonces era parte de esa imagen que él siempre quiso, no que siempre quiso, que le asesoraron poner. Sí. Lo que también queremos llegar con esto es que no hay que invalidar las opiniones de los demás, pero no es válido decir que nosotros no podemos alegrarnos por lo que ha pasado. Exacto, sí. Porque si tú no conoces mi historia, no vengas a contármela, porque yo me sé mi historia, ¿no? Entonces, eso es lo que decimos. Vamos ahora también, eso fue como que lo que le queremos de que esto no es desde el 3 de enero, esto viene mucho antes, Exacto. pero ahora sí vamos con la parte del 3 de enero. Ujú. 3 de enero, 2 de la mañana, Caracas, La Guaira. Se dice, históricamente, esta fecha va a pasar a ser el Año Nuevo de Venezuela. Ese fue nuestro feliz año Venezuela. Algo que no nos esperábamos. No. Y de hecho, confieso que yo te dije que cuando estaban las cuestiones de lo que ya se había dicho para las intervenciones, yo te dije, no me quiero hacer muchas ilusiones porque ya han pasado, eso también nos ha pasado con muchas cosas, que fue cuando las elecciones también, fue un duro golpe, yo dije, no me quiero hacer ilusiones porque ya lo habíamos visto antes, y ver que eso pasó, de hecho yo hubo un tiempo que no me lo creí hasta que desayunamos y ahí fue como que yo dije, "Coño, sí, Ujú, está pasando, sí pasó algo". está pasando". Sí, es que lo que pasa es que tantas cosas, tantos reveses han pasado en esta historia que se perdió como esa esperanza, o no, más bien, Aunque no. dijéramos, no no, tengo fe. ajá. Sí teníamos fe, pero Pero no más teníamos bien, esperanza. más bien, o más bien, se perdió la credibilidad. La credibilidad.
Exacto, tanto por lo menos políticos que decían ser de oposición que realmente no lo eran, que por cámara peleaban con el gobierno, pero por detrás de cámara hacían tratos, se agarraban las manos, se abrazaban con los políticos. Qué casualidad que Capriles, mira cómo está ahora. Exactamente. Cuando fue contrincante de... Exacto, entonces, coño, podríamos decir que el venezolano perdió esa credibilidad instantánea. Sí. Se podía ver una solución o algo que parecía, pero instantáneamente teníamos una desconfianza. Sí. Siempre estaban las dos vertientes, como que Sí. te creo el 50 y Sí. desconfío el 50. Claro, o te quiero creer, pero no puedo. Eso. Exacto. Entonces, ya de por sí, todo ya se decía, era noticia mundial de los buques, de los portaaviones estadounidenses en mares Ya cercanos a sabemos que están Venezuela. ahí cerca. Sí, ya sabíamos de que habían atacado lanchas que transportaban sustancias. Sustancias ilícitas. Ajá, sustancias ilícitas, y también sabíamos de la postura de Donald Trump con esto, todo esto lo que estaba pasando, pues. Pero no teníamos esa credibilidad todavía. Sí. Todavía no sabíamos qué podía pasar, qué era lo que Ni cómo lo que iba a llegaba, pasar. exacto, ni cómo iba a pasar. Yo no sabía que iba a pasar así tampoco. Yo tampoco. De hecho, te conté esa noche, la noche antes, yo no había podido dormir. Y te dije, como que estaba como que inquieto, que no sé qué, no podía dormir. Y en la mañana de repente me despierto y veo la cuestión y no lo creo. De verdad, Exacto. no lo creo. Y dije, ay, inteligencia artificial. Ahora sí. todo es inteligencia artificial. Y me desperté, o sea, y vi las cosas hasta que empecé a verlo en gente confiable. Y yo, ya va. Y hasta que le dije, muchachos, mire, esto es verdad. Sí, Esto que es no verdad, sé sí. qué. Pregunto a mi gente allá, que esa es otra cosa, que no pueden hablar mucho del tema. Y yo como que, mierda, literal lo vine a asimilar, fue cuando ya estábamos desayunando. Sí. Ahí fue donde yo dije, Exacto, sí, porque está fue pasando. difícil de asimilar en el momento. Inclusive uno pensaría, o por lo menos personas que estén viendo otro tipo de situaciones, que justamente con la noticia vendría una euforia, una felicidad. De una vez, porque esa es otra. Sí, pero por lo menos emocionalmente lo primero es como, ¿en serio? ¿De verdad está pasando esto? Sí, ¿No? y obvio, si nos Sí, alegramos. sí. Claro, obviamente sí, es una alegría, pero es una alegría, es que es un sentimiento, creo que sí, incompleta, y como de cierta manera que tienes que asimilar. O sea, yo creo que sería eso, tienes que asimilar. Nos llamaron a las 4 de la mañana, por lo menos en mi caso, y nos dijeron, oye, cayó Maduro. No lo creí, me metí en las redes sociales, vi los videos. De paso no habían fuentes de Venezuela informando. No, exacto, la fuente, para que no sepa, las fuentes de Venezuela, los programas que allá Ninguno trabajan, dijo ni la radio, ninguno dijo dijo nada. Imagínense la calidad de noticia, o sea, la naturalidad de lo que estaba pasando, y ningún canal de noticias dijo absolutamente nada dentro de Venezuela. Los canales que las personas usan para enterarse son canales del extranjero, canales que no están dentro de Venezuela, pero aún así, debido a su lejanía de Venezuela, pueden expresarse. Entonces fue un momento que dijimos, oye, esto está pasando realmente, y ver las fotos, ver los videos es algo literalmente sorprendente, porque es la llegada de algo que de una forma se esperaba, pero de otra forma pasó mucho tiempo en llegar. Yo pensé también así como, coño, no me da chance de prepararme. Exacto, o sea, no sabes cómo reaccionar. Sí. Te alegras, lloras, te molestas, gritas, te callas, disfrutas, no disfrutas, Me acuerdo que esperas, sí, no nos fuimos a esperas. trotar porque... Sí, porque de alguna Padre. forma... Y yo quería encontrarme como que alguien venezolano y decir, mira, pasó esto, y no nos encontramos a nadie. Exacto, o sea, es algo... Compartir ese sentimiento de que Exacto. estamos encaminados. Y, que fue lo que te dije. sí, exacto. Y lo que pasa después es que obviamente viste un cambio, Silencio sepulcral. un silencio sepulcral, y después tú dices, ok, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo seguirá todo? Porque el que sabe de esta historia y el que ha sido esto, sabe que no es solamente la cabeza de la serpiente cortarla y que muere el cuerpo. Sabemos que es todo un sistema ya implantado de 2 décadas que sigue estando ahí. Sí, pues. estando ahí todavía. Solo el caso de la vicepresidenta actual, de la presidenta hasta ahora, Delcy Rodríguez, que ya
es parte de todo ese régimen, de todo eso que está pasando, que ella está ahí, que está su hermano también, que están todos los aliados de que tuvo Maduro en ese Diablo. tiempo. Exacto. Qué paradójico, ¿verdad? Que se metió dado y es un... Es todo lo contrario. De verdad. Entonces, Oye, se le va a quitar las pasas para... sí, como tantas mentiras que han dicho ellos para meter presión. Sí. Pero bueno, el punto es que no sabemos cómo van a pasar las cosas. Todavía queda esa espina de esa incertidumbre, o sea, esa incertidumbre que tanto tiempo hemos tenido. Además que Delcy también está manejando, ni siquiera es un doble discurso, sino un triple discurso. Sí. Discurso para Venezuela, discurso para Trump y discurso para el extranjero. Entonces eso queda como que un discurso que te digo lo que quieres escuchar dependiendo de a qué pulpo perteneces. Si eres de los aliados del gobierno, te dio un discurso de fuerza. Si eres Trump, te dio un discurso de apoyo y sumisión. Si eres en el mundo, nosotros estamos fuertes y resistentes. Nosotros somos fuertes y seguimos siendo quien manda. Sí, entonces como que una vaina que tú dices, verdad, o sea, ¿en qué exacto, aún no sabe. Pero sí lo que hemos visto y que el mundo, yo creo que todo el mundo ha visto, es que ha habido un cambio para bien. Hemos visto como ya hay inversiones en algunas empresas y una de las noticias que por lo menos yo digo que más me ha impresionado es la liberación de muchos presos políticos que tuvieron por años encerrados. Muchísimo. Y que fueron expuestos a situaciones inhumanas totalmente, porque ni siquiera un preso común y corriente, digamos, está expuesto a ese tal nivel de estrés que son expuestos allá. Ni la cárcel de Nayib Bukele. Exacto, no, es algo que es totalmente... Bukele tienen un régimen fuerte porque sí, pero no tienen tortura. Yo creo que cualquiera que quiera salir del tema busque el helicoide, investigue sobre qué es eso, qué pasa. Hay testimonios de protagonistas, no es que alguien me contó, hay testimonios de protagonistas. Exacto. También vean la película Simón, que es una película hecha en base también de testimonios y que, van a también a entender muchas cosas porque trata sobre eso, pero también trata sobre muchos venezolanos que estamos en el exterior. O sea, trata de ese proceso de migración, de ese proceso de adaptación. ¿Qué cosas no hemos tenido que hacer nosotros para poder estar muy bien? Sí, y eso y por lo menos esa parte es muy importante que la diga, que es que si quieren entender un poco lo que pasó en Venezuela, no vean solamente las redes sociales, investiguen. Tienen por lo menos, inclusive ni siquiera tienen que leer un libro completo, ni siquiera miren las entrevistas de Chávez, de Maduro, miren el miedo que se tenía antes, incluso antes de que Chávez llegara al poder. Investiguen lo que es el helicoide, investiguen el cartel de los soles, que a pesar de que sí, estamos conscientes que no era un cartel como tal, simplemente eran militares que vendían droga. Sé que es básicamente lo mismo, ¿no? Pero solamente es como una especie de una formalidad diferente. Eso. Vean los lazos que tiene la dictadura con muchos grupos extremistas y terroristas, enemigos de cualquier forma de libertad. Investiguen cuáles son. Compactos, porque acuérdate que, por ejemplo, con las FARC, intercambio de rehenes, que no sé qué, como que nos venden como que, sí, quiere la paz, qué bueno que están liberando a rehenes. Exacto. Y mira tú. Exacto. Todo era una estrategia todo era parte todo era una estrategia. Venezuela libre. Investiguen eso, vean todos los intentos del pueblo por liberarse de ellos. No se diga que no se luchó, hubo mucho, pero se puede hacer poco cuando un estudiante universitario con pancarta se enfrenta a un militar armado, a un preso, a un delincuente con un arma de fuego. Es muy difícil defenderse de eso. No, mira, yo recuerdo que a veces se paga justo por pecadores, y esa anécdota te la conté reciente, que fue que una vez donde yo vivía justamente era un epicentro cercano fuerte a las protestas, que era una de las más activas en cuanto a las guarimbas. Y recuerdo que yo entrenaba en un gimnasio que quedaba ahí cerca y yo entrenaba y después regresaba a donde vivía. Yo vivía en Andrés Bello y me recuerdo que yo estaba hablando por videollamada con mi mamá por WhatsApp y no sé qué, yo hablando, y venía gente saliendo del trabajo, niños saliendo de la escuela, la guarimba obviamente activa, y venían unos militares con sus convoy, con sus vainas,
y empezaron esa gente a bichar perdigones, pero no se puede decir los otros, a bichar perdigones. Y yo en plena llamada con mi mamá y yo corriendo, y o sea, la llamada y mi mamá asustada, que qué pasa, que no sé qué, y yo no estaba metido en eso, porque yo, o sea, yo iba a la cuestión de hacer acto de presencia, de Pacífico temprano, como que mira, de verdad, o sea, necesitamos libertad y eso, pero nunca me iba en las noches, porque mayormente en la noche ese día llegaron de sorpresa, me recuerdo que ese día también se llevaron mucha gente, ese día hubieron heridos, ese día, y era como lo que estamos diciendo, pues era como que no teníamos derecho a decir y hacer nada porque éramos amedrentados. Exacto. Y gente que pagamos justo por pecadores, porque gente que estaba saliendo de su trabajo, gente que estaba pasando, no me importa, tú seguro estás protestando. Exacto. Véngase, que no sé qué. Entonces, Claro, exacto. Eras culpable hasta que se pruebe lo contrario. exactamente. ¿Ves? Y Entonces, ahí sin bueno, derecho a nada. y sin derecho a nada. Entonces, bueno, esa era la situación de, sé que hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que de repente, de la perspectiva de una persona normal no se sabe, por eso quería como que decir las cosas que se deberían investigar para entender un Eso. poco más que todo personas que no están familiarizadas con lo que está pasando dentro, pues no fue su día a día como puede ser el común pues del venezolano, pues. Claro, y lo que queremos recalcar también eso, que no es que sea simpatizante de alguna tendencia u otra, yo sé que muchas personas no son simpatizantes de Trump, personalmente yo, o sea, no tengo por qué ser simpatizante de él porque él maneja otro país, o sea, no tendría por qué yo decir como que soy trumpista, no sé cómo Exacto. se dirá, sino que esta acción conllevó o esta reacción conllevó a una acción que se hizo durante mucho tiempo. Nosotros luchamos muchísimo tiempo. Entonces, porque la pregunta es frecuente cuando uno, como extranjero, ¿cuándo van a sacar a Maduro? Claro. Porque no han hecho nada por sacarlo. Por ejemplo, en Perú nos lo dijeron mucho porque Perú han tenido como 10 presidentes en 4 años. No sé. Entonces, Sí. miren, nosotros los estamos sacando rápido. ¿Ustedes cuándo van a sacar el suyo? Claro, pues son situaciones, sí, son Nosotros situaciones tenemos tiempo diferentes. dándole a esa gente. Sí, son situaciones diferentes Situaciones muy diferentes. y la forma era diferente también. O sea, es que yo digo que son necesarias esas interacciones cuando se habla de esto. Pues a veces, por lo menos, he conocido personas que no les gusta este tipo de interacciones cuando te preguntan de la situación o por lo menos más que todo en las redes sociales, que se ve ese tipo de interacciones donde hay personas que no están de acuerdo con lo que está pasando. En el sentido de no están de acuerdo con Trump, más que todo, Porque pero porque no saben exacto, pero no tampoco están ayudando con su opinión a que Venezuela salga de lo que está saliendo. Pues. ¿Cuántas veces no pedimos ayuda? Exacto, ¿cuántas veces no se pidió ayuda? Auxilio? O por lo menos porque a veces yo reviso los canales de las personas que hablan en contra de lo que está pasando y ves que no son canales de política. Son canales de cualquier otro tipo de opinión. Sí, yo sé que, ok. No tiene un contexto histórico. Sí, todas las redes sociales, yo entiendo el algoritmo, entiendo que tienes que hablar de lo que se está hablando, pero por lo menos ten un poco más de sensibilidad, infórmate un poco más. Y Informarse es gratis. exacto, y también tener un poco más de sensibilidad en el sentido de que entiende porque también en gran parte de nosotros está, sí, como que más esperanzado por lo que está pasando, Claro. pues. Es parte de eso, pues. Y yo entiendo que es muy difícil entender todo lo que pasa porque si tú eres de un ejemplo de otro país o otra parte, no estás totalmente informado. Y sé que es así porque pasa con todo. A veces llegan noticias de otras latitudes y no sabemos ciencia cierta qué es lo que está pasando. Solo sabemos lo último que pasó porque es lo que llegó a las noticias. Eso. Pero es lo parte. que se volvió tendencia. Es lo que se volvió tendencia. Pero también tenemos que ser muy pragmáticos a la hora de poder dar una opinión correcta. Pues. Claro. Es que sí. Y por ejemplo, yo te digo a ti, hermano latinoamericano, yo sé que tú quieres que nosotros nos vayamos. Yo sé que tú quieres que los venezolanos ya dejemos el país porque por culpa de algunos cuantos pagamos algunos muchos. Yo sé que tú quieres eso. Y no te pedimos que te pongas en nuestros zapatos ni nada porque no somos quien para decirte qué hacer o qué pensar o qué decir. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando fuerte. Estamos trabajando en un rubro donde nunca habíamos trabajado. Nosotros estamos luchando. Hay gente que sí, de verdad, la han cagado y eso. Pero déjenos ser felices un momentico por esta ocasión que estamos pasando y que ya pronto nos vamos.
De verdad, ya pronto nos vamos y ya ustedes van a ser felices. Si no nos quieren aquí, allá, donde sea, nosotros les vamos a conceder ese deseo. Pero denos un poquito de tiempo. Sí, no, y también a pesar de lo difícil que es una interacción entre dos culturas. Porque por más que, sí, no, si supieras que no lo creo así. Yo creo que los latinoamericanos, por nuestra raza, por nuestros inicios culturales como país, sí tenemos más igualdades que desigualdades, a pesar de que el político de quinta quiera decir que no. Yo creo que en verdad los humanos son más las cosas que nos unen. Más bien pero no las ponemos en práctica. Yo veo que sí hay mucha desigualdad en el sentido, o sea, estoy de acuerdo con tu punto de lo que manténlo ahí lo que vas a decir. Pero sí siento que de verdad hay mucha desigualdad y mucho desconocimiento de lo que me estoy refiriendo. Sí, digamos desigualdad en el momento de una información. Ajá, tal vez de la información es obvio que obviamente inclusive lo podemos voltear y nosotros no sabemos mucho de muchos países. Lo que sí quería decir es que culturalmente sí nos parecemos y todos lloramos y reímos en el mismo idioma. Exacto. Lo que sí quería decir es más bien que como humanos, como latinoamericanos más cercanos, más bien también se ha vivido momentos de que yo he visto, por lo menos, que han habido uniones culturales bien bonitas también, sí. Además sé que ambos extremos. Sí, sé que lo malo siempre es más ruidoso, pero cuando lo analizamos bien, yo creo que los latinoamericanos podríamos ver estas situaciones como una oportunidad para darnos las manos y reconocernos como iguales que somos. Eso. Yo sé que en este momento hay tantas cosas que nos hacen, yo creo que políticamente hace que nos dividamos, pero tantas personas que yo he conocido en Latinoamérica, en el caso de los países que he recorrido y me han demostrado que sí hay un futuro en unión, pues. Entonces, que quizás, aunque la gente no crea, el cambio en Venezuela va a beneficiar a toda la región. Va a beneficiar a toda la región y tal vez sea una buena oportunidad para que todos podamos estar más unidos. Pues. Es que también es lo que hablamos con respecto a lo que hizo el gobierno de adoctrinar y lamentablemente el amarillismo vende. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que en los medios de comunicación acá afuera la noticia principal es amarillista sobre nosotros. O sea, se entiende que sí hay cositas, pero el amarillismo se hace más fuerte. Entonces, por ende, porque yo he conocido, gracias a Dios, en mi estancia en varios países, se escucha así como que si es que uno es recorrido así de países, como que gracias a Dios nunca he tenido malas experiencias ni nada, más bien he conocido gente como que, ay, mira, a veces pasa así como que tú venezolano sí me caes bien, hay otros que no, es válido porque como compatriotas también podemos hacer lo mismo, ¿no? Y el amarillismo a veces hace que la gente crea una cosa. Entonces la gente después cuando te conoce, ay, yo pensé que ustedes eran así porque como aquí dicen esto y eso, es que inclusive volviendo al tema de la dictadura, eso fue lo que ellos usaron y es impresionante como la mayoría de políticos lo usan, que es el crear archivos expiatorios, es decir, mi gobierno está mal no por mis decisiones sino por este grupo en específico. Y también de separar. Una cosa que hizo Chávez desde el principio fue el separar a las personas. Claro, porque la unión nos hace fuerte. La unión nos hace fuerte. Nos hace débil. Él usó mucho eso. Voy a separar a las personas. Voy a crear unos son los buenos, los que y otros son los escuálidos, los opositores, los que nos sirven, los que nunca volverán, la Cuarta República. Creas dos grupos y van a pelear. Y eso es una cosa que yo digo que sería muy importante que la gente comenzara a estudiar, que muchos políticos usan estas estrategias. No solamente pasó en Venezuela fue que escaló, pero en muchos países que hemos podido presenciar que muchos políticos usan esto de separarse. No solamente, pues, los casos siempre son los más típicos, es extranjeros versus nacionales, o de cierta religión con la otra religión, o color con color, siempre es esa estrategia, pero siempre será para dominar a la población, mentirle, crear un enemigo imaginario para poder controlarlo y para distraerte de lo que verdad está pasando. ¿Y por qué toco este punto específico? Bueno, porque eso fue de las tantas estrategias que usó Chávez para poder dominar y calarse más. ¿Funcionó?
sea, mientras ustedes se pelean, yo robo. Exactamente, y era así, mientras tú estabas con, no, que dame la harina, que no sé qué, él estaba bien llenándose los bolsillos. Exacto. Porque muchas de las cosas que él dijo era como, y que las personas cayeron, era como que, no, pero es que él no es un mal presidente porque él me está dando una bolsa. Sí, sí. Plasta de... No te está regalando nada porque eso te corresponde y además tú lo estás trabajando para eso. Y entonces ahí era como que, no, es que me regaló una casita, te corresponde una casa. Me regaló esto. Claro, o sea, no que te corresponde una casa, sino que deberías poder comprarla tú mismo. Claro. Deberías tener esa situación de poder comprarla tú mismo. Y sí, pues eso fue, o sea, de las, como les dije, tantas estrategias que usaron, muchísimas, esa fue una, pues, o digamos, hasta podemos hablar de la más recalcante, el dividir a la población en dos, pues. En los que están de acuerdo y los que no, en los que sirven y los que no. Marcado, y fue demasiado. Yo no puedo ser amigo tuyo si tú eres chavista, yo no puedo ser amigo de este porque eres opositor, exacto. Y es así, y literal, hasta familias se han dividido. Inclusive, y increíble que muchas personas no se dieron cuenta en ese momento porque no es de actual esa estrategia. Bien, lo que pasa es que fueron metiendo supieron exacto. cómo hacerlo porque fueron metiéndolo poquito a poco hasta que ya se marcó inconscientemente. Exacto, no supimos exacto. cuándo. Lo que pasa que, y eso es lo que pasa con todos los latinoamericanos, no conocemos nuestra historia ni la historia. Por lo menos vimos un señor hace muchos años, un señor de un bigotico pequeñito, ¿verdad? Que él usó a un pueblo como excusa de la situación que estaba pasando y creó una guerra muy grande. Ajá, y sí sabemos de qué estamos hablando. Exacto. Y hubo muchísimos más que utilizaron esas estrategias. Si no eres de aquí o eres diferente, eres el culpable de lo que está pasando, para que ustedes peleen mientras yo robo o yo agarro poder. Entonces siempre cuando una persona opte por separar, por echar la culpa a los demás, analicen un poquito lo que está pasando. Dense cuenta que vean dense cuenta lo que está pasando. Los buenos son, no los buenos somos más, sino yo diría más bien que los buenos hacemos menos bulla, los malos hacen más bulla. Entonces siempre van a querer separar a los buenos. Entonces, sea de la nacionalidad que seas, de la religión que seas, del color que sea, de la orientación que sea, los gustos que tú tengas. Entonces, bueno, ese fue por lo menos la estrategia de desunión que hubo. Bueno, ya para finalizar, porque nos fuimos poquito. de jonrón. ¿Qué piensas tú que cuál sea el futuro próximo de Venezuela? Mira, nadie lo sabe. Nadie. Pero tú como pensante, sí, o quizás lo que tú quisieras. O sea, lo que yo quisiera es que simplemente hubiera una inversión principal, ¿no? Ya la está viendo, pero no al nivel que se necesita, claro. que siguiera ese proceso. Un proceso de inversión, un proceso económico, que hubiera una reintegración social, que volviera más bien un ambiente social a Venezuela, que no lo hubo, y que eso influyera en una mejora de toda la región. La gente no lo cree así, pero cuando se quitan dictaduras, se quitan gobiernos malos, toda la región se ve favorecida. Y que en un futuro, no solo Venezuela, sino toda la región esté mejor y todos podamos disfrutar en nuestros países donde quisiéramos estar. Eso es lo que me gustaría que pasara, pero veamos con el tiempo qué es lo que va pasando. Yo creo que ni el mejor analista político va a saber qué va a pasar. Aquí cabe perfecto la frase que dice: el futuro es incierto. Sí, totalmente incierto. Yo creo que nadie en este planeta va a saber qué es lo que va a pasar. Sí. Obviamente todos queremos que sea algo para bien, que sea algo para mejorar. Como le decimos, nosotros como migrantes no es fácil estar lejos de casa, no es por gusto estar lejos, lamentablemente nos tocó, pero queremos eso, pues. Exacto. Y ténganlo por seguro de que somos los mismos que cuando estamos aquí, allá también a las personas que hemos conocido serán bienvenidos también. Sí, claro. No vamos a pagar con la misma moneda porque no somos así. Los que digan que son así es mentira. Eso vamos siempre a hacer, tenemos esa misma calidez y esperamos eso, pues. Porque nosotros no queremos como que, así como ustedes también estar bien nosotros y que ninguno les pase. De hecho, vean como que ese reflejo, ¿no? De que lo que nosotros vivimos y lo que le estamos diciendo de las red flags, nótenlas a tiempo para que no pasen por lo mismo. Exacto. Habrá una época donde todos los hermanos latinoamericanos estemos bien
porque sé que Venezuela es como que el foco de lo que está peor, pero sé que hay otros países que necesitan estar mejor, que merecen estar mejor. Sí. Y bueno, en un futuro todos estaremos mejor y bueno, eso es parte de la situación que está viendo. Yo creo que es como que todos queremos que mejore todo. Sí. Otra cosita, porque creo que vamos a tener que extendernos un poquito, pero para otro episodio, ¿no? Con el caso de Maduro y Cilia Flores. Sabes que quedamos también con la sed de que hay otro por ahí que tiene que irse, que tienen que llevarse. Para finalizar ya lo ultimito, ¿qué piensas tú de eso? O sea, ¿qué crees que sería lo idóneo que pasara? O Bueno, crees tú que va a pasar? yo creo que hay personajes que deben caer. Hay personajes dentro de esa cúpula que son muy peligrosos. No solamente para Venezuela, son peligrosos para la raza humana completa. No, sí. Para la raza humana completa. Hay personas en esa cúpula que son ya no pueden llamarse humanos. Y es más, vamos a decirle el apodo, le dicen ojitos, por ahí vi, le dicen ojitos lindos. Ajá, entonces hay personas que en verdad en ese gobierno deben caer porque, o sea, en donde estén causarán maldad. Sí. Y yo quiero, o es lo que yo creo que debe pasar, que esas personas de una forma ya estén controladas. Sí, de verdad que sí, porque lo que pueden hacer es que van a estar calladitos un tiempo hasta que den la gran sorpresa. Entonces, Exacto. De verdad hace falta como que agilicemos eso. Agilicemos eso para que estemos más tranquilos. Sí, ¿no? Y son males que andan por ahí. Sí, creo que sí. Bueno, Leo, gracias por Nada. esta tertulia. Nosotros hemos tenido tertulias muy largas y bastante, ¿cómo se diría? Como que... Sí, mucho feedback, mucha mucho debate y retroalimentación. mucho tipo de... Sí, Pero bueno, es necesario. pero es necesario, sí. A pesar de que literalmente tenemos una misma postura, pensamos diferente Sí, también sí. y se abre el debate. Digamos, misma postura, diferente punto de vista. Exactamente, y que es válido porque de eso se trata, pues de que podamos pensar igual o tener una misma postura, pero también tener como que, mira, diferencias en varias cosas y obviamente hablando Exacto. Yo siempre tengo la razón y por eso lo hago. O dices tú, pues. No, o a veces, lo que pasa es que a veces te hago creer. Ok. Puta, porque yo sé que vienes de un apellido. Sí, que- digamos que sí. Bueno, ves, tienes razón. Bueno, amigos, gracias por haberse quedado en este episodio. También recuerden que pueden escucharlo en Spotify, hablemos de eso. Suscribirse al canal, seguirnos en Instagram, HDE Podcast. Y pronto también se estrena El Desahogo. También quiero hacerte un agradecimiento especial porque me estás acompañando a grabar. Ahorita, antes yo siempre hacía todo solo. Y ahorita se está encargando también de aquí, de la cámara, un poquito de iluminación. Ahí enseñándolo ahí poquito a poco. Pero ahí vamos, pues. Pero ahí vamos. Bueno, gracias por haberse quedado hasta acá. Recuerden también para que manden a hacer sus estampaditos ahí personalizados, el diseño que usted quiera. Mira, te lo tengo. @ te lo tengo OF en Instagram. También @ el Desahogo Plus, que pronto ya se va a estrenar. Y tenemos todos estos diseñitos. Mira, aquí también voy a mostrarle un poquito aquí. Leo, dilo. Ahí todo el diseño que ustedes quieran, cualquier tipo de diseño, cualquier tipo de estampado que ustedes quieran, personalizado 100%. Sus ideas, cualquier idea que tengan las plasmamos. Tenemos tacitas por allá a la mano, pero tenemos tacitas, termos. Sí, todo. cualquier tipo de idea que ustedes quieran, nosotros la podemos plasmar, totalmente personalizado y guiado. Cualquier color o tonalidad de color, muestra de color, letra, todo lo que ustedes quieran, tendremos la paciencia total para atenderlo y plasmarlo como ustedes lo deseen. Sí, así que ahí estamos también por eso. Recuerden suscribirse al canal. Suscribirse al canal, darle me gusta, activar las notificaciones, comentar, porque me ayudaría mucho a aparecerle a más personas. Nosotros nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Leo, y bueno, nosotros seguimos ahí hablando de eso. Bueno, está bien. Esta es la señal típica de los hombres cuando se van a hacer con los fotos. Sí, ¿verdad? Es la más fácil.